Pero hoy en día estamos en un mundo que sufre. El mundo sufre. Ahora, ¿qué entienden cuando hablamos de que el mundo sufre? ¿Ah? Hay dolor, pero ¿en dónde? En nosotros, ¿verdad? Sí, el mundo está en caos, estamos sufriendo. Pero la realidad es que son nuestras vidas las que sufren. Los seres humanos estamos sufriendo. Y no sé si en la última semana ha habido lágrimas en sus ojos, pero los míos sí han habido. Y tal vez muchos de nosotros como que tratemos de abstenernos, de que no voy a llorar, pero ¿cómo está nuestra alma? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra mente? Porque si analizamos muy bien, si tú no lo haces, tal vez alguien que te rodea no está bien. Y no estamos bien por la salud, o no estamos bien por la parte económica, o no estamos bien porque tanta injusticia que hay acá, especialmente los del Bucaramanga con los partidos que dicen que el VAR les ha quitado todo, bueno, no sé. Pero cuánta injusticia hay, ¿verdad? Y cuánto maltrato. Los seres humanos somos maltratados, los animales son maltratados, las personas de edad son maltratadas, tal vez tú y yo somos maltratados también. Pero ¿cuántos somos rechazados? Rechazados por las condiciones, rechazados por los servicios de salud, rechazados por la parte económica. ¿Cuánto rechazo hay? Tal vez rechazo afectivo, rechazo emocional, gracias hermano. ¿Y qué tanta indiferencia hay? Estaba hablando con una persona que está en Estados Unidos, me decía que la gente ya es un poco dura. ¿Por qué lo dice? Mire, yo fui a hacer mercado, iba con una mano llena de objetos y la otra con un talego, y yo no aguantaba y se me rompió la bolsa y se cayó todo. Y pasaron como 10 personas y ni una sola me ayudó. Ahora yo le dije, ¿será solo Estados Unidos? ¿O cuántas veces uno personas en el suelo o cosas donde somos indiferentes al dolor de los demás? Somos indiferentes al sufrimiento de los demás. Es más, tal vez hay algún familiar de nosotros sufriendo y nosotros ni siquiera lo hemos llamado, porque hay indiferencia. Y hay separación, nos separamos físicamente, emocionalmente, afectivamente, y nos disgustamos y nos enojamos y vivimos así. ¿Cuántos quisiéramos tener respuestas al sufrimiento de la vida? Pero lo más grave es que no hay respuestas. Hay muchas cosas que yo quiero saber el porqué de las cosas, o incluso el para qué de las cosas, pero yo no encuentro respuestas. Hay pérdida de personas, hay pérdida de recursos, hay pérdida de proyectos, hay frustración, hay depresión. Y lo peor de todo es que a veces estamos muy cargados. Y estamos cargados a nivel mental, a nivel emocional, y estamos allá con nuestra mente así toda enmarañada que no sabemos por dónde coger. Pero a veces estamos cargados físicamente y seguimos e intentamos hacer las cosas, pero hay momentos en que nuestro cuerpo ya no da más, nuestra mente ya no da más, nuestro corazón ya no da más, y entonces viene la pregunta, ¿y ahora qué? Y cuando uno pregunta ese ahora qué, la gente dice, pues la mejor solución es salir de esto, ya tirar todo esto. Yo no veo personas que están tan mal que manotean, gritan, insultan, porque ya su vida no puede más, es tanta la carga y tanta la carga que estamos a punto de estallar. Pero si por un lado pasa esto, por el otro lado hay personas que entran en una depresión, una ansiedad, y muchos terminan suicidándose. A veces las cargas las manejamos de una forma diferente, pero en medio de la indiferencia, del rechazo, de la injusticia, ¿a dónde van nuestros corazones? Por eso, esta mañana quisiera hablar un poquitico de esas cargas que hay en nosotros y de si esas cargas pueden llegar a ser bendición o no. Permítame, oramos para dar paso a 2 versículos y luego la enseñanza. Amado Dios, Padre Santo, te alabamos esta mañana y te damos gracias. Señor, la verdad, a veces estamos cargados nosotros mismos y no nos damos cuenta. Pero estoy totalmente convencido que muchas de las personas que me rodean están cargadas y aún tal vez más cargadas que yo mismo, Señor. Pero a veces nuestra indiferencia,
a veces nuestro orgullo, a veces rechazamos a otros y no nos damos cuenta del dolor de los demás. Y solo nos concentramos en nuestro dolor y no nos damos cuenta que nosotros mismos estamos hiriendo a otras personas peor, Señor. Por eso en esta mañana quiero orar para que tu palabra toque nuestro corazón, tu palabra toque nuestra mente. Y en medio del caos que tenemos interno y externo, tu amor sea rodeándonos y dándonos consuelo para consolar a otros. En Cristo Jesús. Amén. En medio de estas cargas, en medio de estas afecciones, en medio de este sufrimiento, dos versículos que quiero que queden. Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y cuando uno escucha esto, obviamente piensa que en medio de los problemas de dificultad yo tengo que estarme quieto, oren por mí, las cosas se darán. No. El texto dice es que no nos afanemos por hacer cosas, sino que confiemos en quién es Dios. Que entremos en un tiempo de relación con Dios, para conocer a Dios. Y que Él está seguro que las pruebas van a salir adelante, y cuando eso salga, dice Dios mismo, será exaltado entre las naciones, enaltecido será en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y la palabra Selah es reflexión. Querido hermano y querido amigo, creo que es necesario en esta mañana reflexionar un poco. Reflexionar que en medio de nuestro dolor y sufrimiento, lo peor que podemos hacer es querer actuar inmediatamente. Porque vamos a desesperarnos y vamos a agredir a otros, o vamos a terminar tal vez agrediendo a nosotros mismos. A veces hay que estar quietos reflexionando en la grandeza de Dios, en el poder de Dios, en el amor de Dios, y poder entender la grandeza de ese Dios que quiere llegar a nuestras vidas para transformar nuestras vidas, para ayudarnos en medio de nuestro dolor y el sufrimiento. Y no sé qué tan grande sea el sufrimiento, pero sí sé que Isaías 51:12 dice, yo soy vuestro consolador. Hace una semana estábamos despidiéndonos del hermano David, y creo que todavía algunos de nosotros necesitan consuelo, porque en nuestra mente viene la imagen de David, viene el consejo de David, viene el imaginarnos cuando hablábamos con David, y parece que no hemos entendido que David en ese momento está mejor que nosotros, pero nosotros sufrimos. No sufrimos porque él sufra, sufrimos porque nos hace falta verlo, porque nos hace falta escucharlo. Tal vez nos hace falta el humor de él, o tal vez a alguno como mi amigo Víctor le falta la bicicleta a él, que daba vueltas por ahí, ¿verdad? Pero ¿por qué no entender que Dios es nuestro consolador? Dice, ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre? O sea, si yo soy hijo de Dios, ¿por qué voy a sentir temores? Y dice, el hombre tiene dos cosas, es mortal, porque es hijo del hombre, y es como heno. ¿Ustedes saben cómo es el heno? El heno seco, ¿y qué pasa? El heno se seca y se va, así es la vida de nosotros. No importa quién quiera agredirme, rechazarme con injusticia, algún día morirá, algún día se irá. Entonces, ¿yo por qué me afano por eso? Si algún día cualquier carga que haya en mi corazón va a pasar. Por eso quiero dar un poco del consuelo. Y la palabra consuelo tiene dos connotaciones. Una viene del latín consolatio, que quiere decir una acción y afecto de consolar a alguien. Es yo ir a consolar a otra persona. El verbo tiene una etimología que es del latín consolari. Y consolari tiene dos expresiones. Una el prefijo con, que quiere decir al lado, compañero, contigo, es al lado de él. Y el sufijo o el verbo solari. La palabra solari o el verbo solari es un sentido de aliviar o calmar. Es disminuir el dolor. Es estar al lado del sufriente. Luego la palabra consolar es acompañar a alguien en medio de su dolor para darle bienestar. Y eso es lo que necesitamos tú y yo. No solo para recibir consuelo, sino para dar consuelo a quienes nos rodean. Entonces vamos a hablar de ese dolor a la bendición. Y el gran problema cuando hablamos de dolor es que pensamos que no me puede suceder a mí.
Pensamos que el dolor es para los demás. Estamos hablando con un grupo de médicos en un curso que estoy haciendo virtual y decimos que el gran problema es que los médicos dicen, no, nos enfrentamos tanto al dolor que nos inmunizamos del dolor. Y uno toma las cosas como con tanta tranquilidad. Pero no solo somos los médicos. Hay muchas personas que están acostumbradas del dolor de la gente que hace cola, del dolor de la gente que no tiene plata, del dolor de la gente esto, y se acostumbran tanto a ver el dolor que no lo sienten. Pero qué difícil es cuando el dolor es para uno. Pero ¿sabes que a veces pensamos que el dolor es para los demás y no para nosotros? Y pensamos como este gorila ahí, dolor, esto no me puede pasar para mí. Y peor los cristianos. Los cristianos decimos, yo soy hijo del rey, hijo del Señor, a mí el dolor no me va a tocar ni me va a afectar. Quisiera que leyéramos un texto en la segunda carta de Corintios, capítulo 7. Este texto lo hablan los líderes de la iglesia, Pablo está ahí. Y miren las palabras de Pablo. Pablo dice, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo ¿fuimos qué? ¿Qué es atribulados? ¿Qué más? Angustiados, afanados, sufridos, estaban sufriendo. Pero ¿cómo era el sufrimiento? Dice, fuimos atribulados de afuera, conflictos de dentro, temores, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que había sido consolado en cuanto a vosotros, haciendo saber vuestro afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Este texto hay que entenderlo muy bien para comprender la idea. Da la idea de que en Macedonia había mucho sufrimiento, había dolor, ¿verdad? Mira la última parte del texto. Dice, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí. ¿Cuál era el mayor sufrimiento de ellos? El saber que Pablo estaba preso. Su padre espiritual estaba preso, su líder estaba preso. Es decir, pongamos otra palabra, la iglesia estaba sufriendo porque veían a su líder sufriendo. Yo me pregunto si hoy en día las iglesias somos conscientes del sufrimiento de los líderes. Porque mi experiencia es lo contrario. La iglesia reclama del líder. Pero mire, que es que yo estoy pasando por eso y usted no ve qué. Ayer hablamos con una persona que no veíamos hace 10, 11 años no nos veíamos. Y nos pusimos de acuerdo para encontrarnos y hablar un poquitico de las cosas, ¿no? Y una es médica y decía, ay, yo estoy cansada porque a mí a las 10 de la noche me escriben para decirme, necesito que me revise estos exámenes, doctora, porque para eso le pagué hace 3 meses. Y ella dice, eso no es un control, ¿cómo quieren que le vea eso? Y me dicen, Jorge, ¿a usted sí no le pasa eso? Digo, no, a mí me llaman a las 2, 3 de la mañana, me ponen mensajes, y si a los 5 minutos no contesto, me dicen, doctor, ¿no va a mirar los exámenes? Hermanito, ¿no va a mirar los exámenes? Y me dicen, entonces, Jorge, ¿qué hago? Le digo, no, nada, pues, mi función es servir. ¿Qué hago yo? Servir, no cargarme, ¿verdad? La gente demanda de uno, más en el liderazgo. Pero ¿ustedes creen que los líderes no sufren? Queridos hermanos, pongan la mano en el corazón. ¿Ustedes creen que los líderes somos inmunes? ¿Que los líderes dejamos de ser humanos y no sentimos nada? ¿O tal vez que no nos cargamos? ¿O que tal vez ya no tenemos emociones ni nos frustramos? La iglesia estaba haciendo eso. ¿Y qué sucedió para que la iglesia estuviera mejor? ¿Qué ven en el texto? ¿Quién los visitó? Tito. Mire, muchas veces se necesita que vengan personas como yo, así como llegó Tito, para consolar, ¿verdad? Pero muchas veces el mismo líder, otro líder que llega a consolar porque la iglesia están solas y reciben consolación, ¿verdad? Pero si yo miro bien el texto en general, nos dice que los seres humanos, los cristianos, las iglesias, los líderes, experimentamos el dolor. Todos experimentamos dolor. Lo único que cambia es cómo paso yo el dolor, cómo venzo yo el dolor, ¿verdad? Ya que me decía alguna vez, compartiendo algo de eso, me decían, joder, a ver, dígame, entonces, ¿cómo vencen el dolor? Le digo, fácil,
Usted toma aspirina, yo me pongo terapia neural. Y para mí la terapia neural es más efectiva. Me dice, no lo entiendo así. Muchas veces la gente para el dolor necesita comida, necesita dinero, necesita un abrazo allí. Yo he aprendido a consolarme en el Señor. El Señor es mi anestesia, es mi terapia neural. Yo he aprendido a ese proceso. El problema es cómo llegamos a ese proceso, ¿verdad? Y entonces cuando se experimenta el dolor, ¿quiénes están experimentando el dolor? Empecemos por el principio, versículo 5. Cuando vinimos a Macedonia, ¿quiénes? Pablo. Los líderes. ¿Y qué dice ahí? Ningún reposo tuvo vuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Los sufrimientos son, primero que todo, continuos. Era de prueba en prueba, de lucha en lucha. Y los perseguían y llegaban a las iglesias, veían a la gente sufriendo y no sabían cómo apoyarlos. Y entonces esos conflictos atacaban cada día nuestro ser. Mire, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo. La mente se afectaba. Dice, fuimos atribulados de afuera, conflictos de dentro. Temores, su mente, ¿verdad? Su cuerpo también está afectado. Sus emociones estaban atribulados, ¿verdad? Temores. Su espíritu. Tan mal estaban espiritualmente también afectados que Dios tuvo que consolar a los humildes. Pero mucha esa palabra. ¿A quién consuela Dios? ¿Y qué tendrá que ver eso? A los humildes. Que a veces nosotros somos tan orgullosos que decimos, no, a mí no me pasa nada. Y lloramos y pataleamos y gritamos. Pero es que esto es normal. No, hermanos. A mí me ha costado últimamente, en los últimos 8 meses he luchado con eso. Porque yo siempre me consideré fuerte, activo, pilo, rápido, veloz, de todo. Y ya me doy cuenta que uno después de cierta edad, las cosas cambian. Y ya he tenido que aceptarlas. ¿Sabes que el éxito de vencer el sufrimiento está primero en reconocer que sufrimos? Gracias al orgullo nos lo impide. Entonces ellos tuvieron que hacer eso y darse cuenta de ese sufrimiento, ¿verdad? Y eran variados los sufrimientos, había persecución, había dolor, había dificultad, no era fácil llevar el evangelio. Y había conflictos internos, por eso dice conflictos de dentro, conflictos de afuera, externos, y había conflictos indirectos porque muchos sufrían por la iglesia y la iglesia sufría por los líderes. Los sufrimientos son variados. Querido hermano y amigo, no sé cuál es el sufrimiento tuyo en este momento. No sé si es físico, si es mental, si es emocional, si es espiritual, si es del cuerpo. No sé si es por dentro o por fuera. No sé qué tan variado sea. Pero si estás sufriendo, este mensaje es para ti. Este mensaje quiere llegar a tu corazón para que entendamos que el dolor Dios lo convierte en bendición cuando estamos dispuestos a aceptar el dolor. En 2 Corintios, capítulo 1, versículo 4 dice, hablando de Dios, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Y para qué somos consolados? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es decir, aquí hay dos grupos de sufrientes y dos personas que consuelan. ¿Sí lo ven o no? ¿Quiénes son los que sufren? Pero hay dos grupos. ¿Sí? Pero mire lo que es acá. ¿Quiénes son esos nosotros? El liderazgo, la iglesia, ¿verdad? Y los otros son los que no son. Entonces, dos grupos de personas. El liderazgo, pensemos, y la iglesia. Y hay dos formas de consolar. ¿Quiénes consuelan? Mire cómo empieza el versículo 4. Unos son consolados por Dios y los consuela ¿para qué? ¿Ustedes saben por qué experimentamos dolor los líderes? Para poder entender que somos humildes, que somos frágiles, que somos vulnerables, que seguimos siendo personas, que aunque crezcamos espiritualmente, no vamos de ser humanos. No son pequeños Jesucitos, como dice por ahí alguien, ¿no?
que los líderes somos los pequeños Jesuses, ¿no? O los pequeños Dios. O los médicos que firmamos MD porque creemos que somos medio dioses. Somos humanos. Y el sufrimiento muchas veces para mostrarnos que seguimos siendo humanos. Hijos de Dios, pero con el dolor del pecado. Sufrimos. Ahora, ¿quién nos consuela? Dios mismo. ¿Cómo? Ya lo vamos a ver. Pero ¿para qué somos consolados? Dios a veces permite el dolor para que yo sea consciente de lo que se sufre. Para cuando alguien venga a decirme estoy pagando por eso, yo no le diga, ay, pero tan bobo. Sino para poder decir, me ha pasado. Venga, hermanito. Es decir, el proceso de consolación del dolor a la bendición es un proceso compartido. Todos sufrimos. Y en medio del sufrimiento que necesitamos, afecto. No crítica, no juicio. Porque eso sí somos buenos. Mire el hombre llorando por la bobada porque le fracturó el pie, ¿verdad? Pero, ay, pero tan bobo, lo echaron de trabajo, ya, eso después consigue otro trabajo, no, pues, ¿cuál es el problema, hermano? Confía en Dios. O criticamos a nuestras parejas, o criticamos a nuestros hijos y nos volvemos en verdugos. Pero si algo necesita una persona cuando sufre, es afecto. Necesitamos sentir el dolor de la otra persona. Y por eso Dios permite que pasemos por dolor, para que entendamos el dolor. Y muchas veces ese dolor que tenemos nosotros, cuando alguien nos lo dice, tenemos que decir, yo también he pasado por esas, ¿verdad? ¿Y qué más necesitamos? Disposición. Si Dios me ha consolado a mí, yo no me puedo quedar con eso, yo ya fui consolado, no. ¿Para qué me consuela Dios? Para consolar a otros. Cada persona que ha sido liberada del sufrimiento, del dolor, tiene la capacidad y la obligación de consolar a otros. Luego, cuando somos consolados, tenemos que tener la disposición de consolar a otros. Vamos a mirar cómo actúa Dios. En Tesalonicenses capítulo 2, 15, dice, así que hermanos, estad firmes, ¿y qué? Y retener la doctrina que habéis aprendido. Miren lo importante. Dos cosas tengo que hacer yo. Uno, está firme, ¿en qué? En mi relación con Dios. Y otro, ¿cómo hago esa firmeza? Por medio de la palabra de Dios. Y esa forma de retener la doctrina la hago con la palabra o con el consejo de los líderes. Así de sencillo es, ¿verdad? ¿Y qué va a suceder? Que el mismo Jesucristo, ¿el mismo qué? Jesucristo. Y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio ¿qué? ¿Y qué consolación? Solamente eterna, hasta ahí nomás. De ahí para allá no recibimos consolación. Solo hasta la eternidad. ¿Verdad? Entonces, ¿qué está diciendo? El liderazgo tiene que ser firme y vivir la palabra de Dios, retenerla. No es que me la aprendí y se me olvidó. Es practicarla, ¿verdad? Y si hago eso yo, el mismo Jesús y el mismo Dios Padre nos va a dar consolación eterna y buena esperanza. Y no porque lo merezca yo, sino por gracia. Hermanos, hay esperanza. Lo que quiero que entiendan en este texto es que en medio de nuestro dolor, en medio de nuestro sufrimiento, en medio de nuestras cargas, hay esperanza. Y no porque tú lo merezcas o yo lo merezca, sino porque Dios es tan grande y su amor y su misericordia es tan grande que por esa gracia podemos hacerlo. ¿Y qué va a hacer Dios? Versículo 17. Ese mismo Dios de gracia conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra. Dios nos consuela para que nosotros sigamos viviendo el Evangelio y compartiéndolo a otros. Pero el Salmo 147, versículo 3, nos dice que Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Qué lindo, hermanos. No sé si ustedes entienden la magnitud de esas pocas palabras. Dios mismo, ¿qué hace? Restaura el que está quebrantado en su corazón. Ahora, no estoy diciendo que cura a los infartados. No. Estoy hablando que no importa la emoción que está abarcando tu corazón, la tristeza, la depresión, la frustración, el dolor, la separación, el duelo. No importa eso. Dios te va a sanar. Dios va a sanar ese dolor producido en tu corazón. Pero fuera de eso, si hay algo físico, también va a vendar tus heridas.
todas las heridas que te han causado. Y Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces hay una promesa que recibiremos consolación. ¿Pero quién? ¿Y qué se necesita para llorar? ¿Tener pañuelo? Mientras yo no acepte el dolor, no voy a recibir consolación. A veces queremos ser tan duros que decimos, no, esto no es para mí, no, esto pasará, esto ya. No, hermano. Si algo te duele, si por algo sufres, llévaselo al Señor. Señor, siento esto. Y si llora, claro, a nosotros nos han enseñado, los hombres no lloran, y uno está... Y sigue uno, ¿qué le pasa? A mí nada, qué calor, uy, qué calor. Es que me sudan los ojos, pero yo estoy bien. No, hermanos. ¿Por qué no aceptar el dolor? Si el dolor es humano, y seguimos siendo humanos. Pero a veces el orgullo nos impide sentir ese dolor. En cambio, Isaías 41:10 dice, no temas porque yo soy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te da fuerzas. Siempre, siempre, en cualquier dolor, en cualquier prueba, en cualquier sufrimiento, te ayudaré. Siempre te sostendré, te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿De cuál justicia? ¿De cuál justicia? Afortunadamente es de Él, no la mía. Si fuera la mía, sería terrible. Dios, en su amor y en su misericordia. Yo siempre he dicho que la cruz tiene dos brazos. El brazo del amor y la misericordia de Dios y el brazo de la justicia de Dios. Y en la justicia de Dios, Dios dijo, estos hombres no pueden hacer nada. Entonces yo a través de Jesucristo voy a hacer la justicia. Y Dios en Cristo obra justamente en nosotros, por gracia y por misericordia. El Salmo 41, versículo 3 dice, Jehová te sustentará sobre el lecho del dolor. Es decir, ya cuando tú no puedas más y caigas ahí y llores toda la noche en tu cama, ahí Dios está contigo, sustentándote. Y dice, mullirá toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. ¿Sabes que muchas veces el dolor es resultado del pecado por querer hacer las cosas a nuestra voluntad y no a la voluntad de Dios? Pero el texto dice una palabra que yo no entendía muy bien, mullirás. Y la palabra mullirás es esponjar. Es como si yo me fuera a sentar en esa banca y después de un tiempo me duelen las piernas y digo, y eso está mal. Y el árbitro dice, venga, le mullo. Eso, es decir, le pongo colchas ahí, esponjas ahí, para que no te duela, para que no te enfrentes, ¿sí? Eso es lo que Dios hace. En medio del lecho del dolor, en medio de la enfermedad, Dios ablanda nuestra situación para que tú y yo podamos aguantar. ¿Y saben por qué? Porque Dios es mi amparo y fortaleza, mi ayuda siempre en las tribulaciones. Ese es Dios. Dios actúa, hermanos, pero ¿le damos tiempo a Dios de actuar? ¿Le damos momentos a Dios de actuar? ¿O queremos hacer las cosas por nosotros mismos? Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consola en todas nuestras tribulaciones. Yo quiero que pensemos solo en dos palabras ahí. Luego vamos a mirar la otra parte. Pero lo que está diciendo el texto es que Dios es Dios de toda consolación y nos consuela en toda tribulación. Es decir, no hay ninguna consolación que se le escape a Dios. No hay ningún sufrimiento que tú tengas que se le escape a Dios. Pero no solo es Dios de toda consolación, sino que Dios nos consuela en toda nuestra tribulación. Es decir, el texto lo que está diciendo es que Dios tiene la capacidad de consolarnos siempre y que no importa cuál dolor, cuál sufrimiento o cuál carga tengamos nosotros, Dios está ahí. Y Dios está para consolarnos. El actuar de Dios tiene que ver con que Dios en su amor, en su misericordia, en su gracia, está ahí para ablandar nuestras situaciones, para sanar nuestras heridas, para quebrantar, sacarnos del quebranto del dolor. Pero ese es un Dios de toda consolación y nos consuela en toda nuestra tribulación. Yo estoy como jalándole un poquito a la inteligencia artificial, ¿no?
Y entonces yo me puse a pensar un día de estos, pero Dios, ¿cómo me va a consolar a mí? Y entonces, pensando en cómo Dios hace las cosas, me embolaté y tenía que hacer un trabajo. Y entonces quise hacer algo por inteligencia artificial. Y Dianita me llama y me dice, ay papi, estoy tan mal, me está yendo mal en el trabajo, las cosas no están saliendo, la gente no está creciendo y ella maneja un grupo de personas a cargo que tienen que hacer las que rindan. Y no puedo, papi, yo no sé qué hacer, estoy desesperada. Cuando Dianita está en la universidad en el último semestre, ella consiguió una gatica pequeñita y la llevó a la casa y la escondió porque yo no quería animales en la casa. La gatica se llama Simona y como al tercer día yo me enteré de Simona y ellas la adoptaron y me la chutaron a mí. Pero Dianita ama mucho a la gatica y entonces yo dije, voy a hacer un video. Y el video lo voy a hacer con Simona, que le diga y le mande besitos a Diana. Y yo dije, pero ¿cómo hago yo un video de esos? Difícil. Y hablé de la inteligencia artificial y dije, vamos a ver qué pasa. Y escribí ahí, inteligencia artificial. Coja a Simona y haga que le hable a Diana y que le diga, Dianita, estoy contigo, te estoy apoyando en estos momentos de dolor y tú vas a salir adelante. Y dije, eso es disparate, ¿no? Que yo sí soy loco. ¿Cómo me ocurre a mí eso? Y puse el video y escribí ahí. Y mira lo que salió. Mandándole besitos a Diana, ¿no? Y Diana se reía y dijo, gracias papi, qué lindo lo que me enviaste. Pero, ¿sabe que a veces yo me pongo a pensar en Dios y yo digo, pero Dios, ¿qué va a hacer en medio de mi dolor? No puede. Hermanos, hay que esperar. Hay que confiar en el Señor. Si la inteligencia artificial puede hacer cosas como estas, Dios tiene toda la capacidad de llegar a tu dolor, a tu sufrimiento, a tu carga, a tu desesperanza. Ahí está Dios. ¿Y cómo lo puede hacer? A través del Espíritu Santo. En Juan capítulo 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os enseñará todo lo que yo os he dicho. Tenemos que buscar en la palabra y el Espíritu Santo nos guía. Pero en Juan 14, 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Jesús fue nuestro Consolador en tierra, pero Jesús fue levantado, resucitó, subió a los cielos y envió al Espíritu Santo ¿para qué? Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque se necesita ser hijo de Dios para recibir el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Versículo 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Es decir, para salir de la consolación necesitamos otro Consolador. Jesús es nuestro Consolador central. Pero el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Nos va a hablar y a mostrar de Jesús. Nos va a enseñar a conocer a Jesús en medio de las pruebas y en medio del dolor. Y obviamente que el actuar de Dios tiene que ver con dos textos más. Uno en Isaías 66, 13 dice, como aquel quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. ¿Qué está diciendo este texto? Yo creo que no hay nada más lindo que el consuelo de una madre. Que uno está pasando por el dolor y ella se quita el pan de la boca para dárselo a uno. Y lo abraza y sufre con eso. Yo creo que lo que está diciendo el texto es que Jesús sufre por tu dolor. Pero no sufre porque le duele a Él, sino sufre porque tú estás sufriendo y entonces Él te quiere consolar. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de la obra de Dios que vimos ahorita y a través de otras dos cosas que vamos a ver ahorita. Pero fuera de eso, Isaías 49, 15 dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Pues mire, aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Está diciendo, yo sé que los tiempos cambian y la madre fue dada para criar a los hijos. Pero aunque la madre falle, Dios no va a fallar. Dios no va a fallar. Tal vez mi madre puede fallar algún día, en algún momento. Pero Dios nunca me va a fallar. Y en medio de mi dolor, Dios está ahí abrazándome, consolándome, a través de su Espíritu. Lo segundo que quiero que miremos es no solo el actuar de Dios, sino el actuar de su palabra.
El Salmo 119, 49 dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me ha hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Que cuando yo estoy afligido, primero tengo que ¿qué? Reconocer la aflicción. ¿O no? Ya lo vimos. Si yo soy orgulloso y digo, no, a mí no me pasa nada, pues no va a pasar nada. Pero cuando yo reconozco y voy ante el Señor, le digo, Señor, entrego a ti esta situación porque yo no puedo hacer ya nada. Y entonces tengo dos opciones. Una, salir desesperado a suicidarme, o salir desesperado a gritar a todo el mundo. Otro, buscar consuelo en la palabra. Ahora, si yo busco consuelo en la palabra, entonces, ella es mi consuelo y mi aflicción. Hermanos, cuando estemos afligidos, sufriendo en dolor, lo primero que tenemos que hacer es hablar con Dios. Lo segundo, buscar consuelo en su palabra y entender que la palabra nos da vida. No importa qué tanto sufras tú y que sientas que vas a morir, dice ahí que la palabra te da vida. Y Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, ¿dónde está la consolación y la paciencia? Ellas nos enseñan eso, ¿verdad? ¿Y para qué? Para tener esperanza. No importa lo duro que sea el día de hoy, no importa lo trágico que está pasando hoy, hay esperanza en lo que viene por delante, ¿verdad? Pero el Dios de la paciencia y de la consolación, que actúa a través de su palabra, Dios es el Dios de la paciencia y la consolación. Y nos da esa paciencia y consolación a través de su palabra, ¿verdad? ¿Y qué hace? Os dé entre vosotros el mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Dios es Dios de paciencia y consolación. Y nos la muestra a través de su palabra. ¿Pero para qué? Para que unidos como cuerpo, unidos como iglesia, glorifiquemos a Dios. Porque nosotros mismos nos damos el consuelo de Dios. El Salmo 100, bueno, entonces, primero el actuar de Dios, segundo el actuar de su palabra, y tercero el resultado de la oración. Salmo 138:3 dice, el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. ¿Cómo estaba este hombre? Afligido, sufriendo, con dolor. ¿Y qué hizo? ¿Se desesperó? ¿Se puso a gritar? ¿Se puso a llorar? ¿Intentó suicidarse? No. Clamó a Dios. Buscó a Dios en su palabra y oró al Señor. Y dice, y ese día que yo clamé, tú me respondiste. ¿Cómo me respondió? Fortaleciste con vigor mi alma. O sea, cambió mis emociones. Ese es el Dios, ¿verdad? La palabra de Dios para todos dice, Dios mío, cuando te pedí ayuda, tú me respondiste. Me diste ánimo y renovaste mis fuerzas. Hermanos, hay que dedicarle tiempo a la oración. No importa el dolor, la prueba, el sufrimiento porque estás pasando. Busquen la palabra, el ánimo. Busquen la oración, la vida y la fortaleza. Filipenses 4:6, lo conocemos de memoria, yo creo. Dice, por nada estéis afanosos. No importa el sufrimiento, no importa el dolor, no importa la carga, no importa la crisis económica. Por nada estéis afanosos. No se desesperen. Sino más bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Sí, tal vez no hay que orar una sola vez, 2 minutos, ¿no? Ay, Señor, mira lo que estoy pasando, chavo, que me voy a ver qué hago. No. Dedíquele tiempo a la oración, hermano. Y en toda oración y ruego, con acción de gracias. Gracias, Señor, porque yo sé que tú vas a actuar. Gracias porque sé que tú me escuchas. Gracias porque es por gracia. Tal vez yo no merezca, pero tu amor y tu consolación y tu paciencia es tan grande que confío en ella. ¿Y qué pasa si hago eso? Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa tu entendimiento, ni siquiera tengo que entenderlo. Así como la inteligencia artificial. Yo no entiendo cómo pasa eso, pero tengo que confiar. Confiar en Dios. Dios actúa. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto quiere decir que al dialogar con Dios, llevamos nuestro dolor y escuchamos sus promesas de bendiciones y recibimos consuelo. Experimentamos su paz y nuestros pensamientos son cambiados. Y en vez de estar allí pensando en la prueba, en la dureza, en la carga, en el sufrimiento,
nuestros pensamientos son llevados a Cristo Jesús, a conocerle más a Él. Pero otra cosa importante es que va a haber un consuelo mutuo. La segunda parte, 2 Corintios, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Cómo? Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hermano, el texto está diciendo que Dios nos consuela solo con un propósito. No para que yo saque pecho y diga, uy, yo salí de esta. No, sí salimos, tenemos esperanza. Pero Dios me da consuelo para que yo luego consuele a otros. 2 Corintios 1:7 dice, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. ¿Saben que la iglesia es un cuerpo? ¿Y qué pasa cuando un miembro del cuerpo le duele? Todo el cuerpo se duele. Yo no puedo estar contento cuando un hermano está pasando una necesidad o un sufrimiento. O un líder tampoco. Yo estoy acompañándolo, porque somos un cuerpo. Pero también, si a alguno en la iglesia le va bien, yo no puedo sentir envidia. Sino que debo alegrarme. Ay, mire qué bueno que el hermano tal salió de esto. Porque somos un cuerpo. Y cuando yo machuco un dedo, no duele el dedo. A mí me duele todo. ¿Me oyeron? Entonces, somos consolados para consolar. Hermano, ¿qué tanto estamos pensando del sufrimiento de los demás? Del dolor de los demás. ¿Qué tanto oramos por las pruebas que están pasando mis hermanos? Yo doy gracias a Dios y cariñosamente decía, gracias a Dios que los cristianos somos chismosos. Me dijeron, pero ¿por qué usted dice eso? Digo, porque yo no sé cómo me llaman de muchas partes del mundo, literalmente del mundo. Así mejor dicho, estamos orando por su salud. ¿Yo de dónde? No, hermano, fulanito me dijo, fulanito me dijo. Ya a mí me da ya, o sea, yo me gozo en el Señor, ¿sí? Y digo ya, cuando alguien me llama, ya digo, sí, hermanito, ya estoy mejor. Me dice, pero hermano Jorge, le iba a pedir un favor. Ay, perdón, disculpe. Pero es porque cada uno siente la necesidad de otro. Y yo doy gracias a Dios porque no merezco tanto amor. Pero hay muchos hermanos que me llaman, me dicen, hermano, estamos orando por usted. La hermana Yolanda me manda mensaje, hermano, tome esto. El hermano me dice, tome esto. Y me enviaron las plantas a la casa. ¿Por qué hacen eso? Porque están sufriendo mi dolor. Como hermanos, nos sufrimos cuando alguien sufre, porque sentimos el dolor. Pero ¿para qué el sufrimiento? Para consolarlo, para apoyarlo, para orar en medio de sus necesidades, en medio de su dolor. Somos una iglesia, somos un cuerpo, estamos ahí. Quiero terminar con el caso de Noemí y Ruth. ¿Se acuerdan de Noemí y Ruth? ¿En qué época se escribió el libro de Ruth? En el tiempo de los jueces. Y el tiempo de los jueces era complicado. Era un tiempo de inestabilidad y sufrimiento. La parte económica se bajó, no había que comer. Tanto que Elimelech y Noemí salieron con sus hijos a buscar en Moab bienestar. Y yo me pregunté, ¿en Colombia no estaremos pasando por una situación similar? No sé. Pero es bueno pensar en esto. ¿Sabes que la crisis que había tan dura obligó a Elimelech y a su familia a emigrar a Moab y fueron allá a buscar una parte económica, crecieron, los hijos se casaron, ¿verdad? Pero Noemí perdió a su esposo, perdió a sus 2 hijos, estaba en una tierra extranjera, estaba sola y sin nada. ¿Por qué sola y sin nada? Porque sus hijos, sus 2 habían muerto. Estaban sus nueras, pero ella les dice a sus nueras, pues váyanse ustedes porque ya nadie las ata a mí. Obviamente estaban en un país ajeno porque eran migrantes. ¿Cuántos migrantes están llegando a Venezuela? Y yo no sé si en 2 o 3, de Venezuela aquí, y yo no sé si en 2 o 3 años estemos nosotros migrando para otro lado, no sé qué va a pasar, ¿verdad? Pero yo creo que todos somos migrantes en este mundo de dolor y sufrimiento. Los jóvenes están buscando nuevas fuerzas y nuevos proyectos en muchos países. Estamos migrando. Pero la migración es peor porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Y estamos migrando acá en la tierra experimentando el dolor y el sufrimiento. Y a veces estamos sin protección ni esperanza en este mundo. Tanto que cuando Noemí va otra vez a Moab,
La ven y le dicen, ¡ay, cómo me le va! Y ella dice, mire, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Sabes que Noemí pasó a ser de esa mujer feliz, contenta, a ser la amargada? Yo sé que acá no hay amargados, pero hay partes en el mundo donde hay gente amargada, que se amarga por el dolor, por el sufrimiento, pero aún para ellos Dios tiene consuelo. Aún para ellos Dios tiene consuelo. ¿Y qué hizo Dios? Dios obró en una mujer, que es Ruth, ¿verdad? Que quedó viuda, pero joven. Ahora, miren lo importante. Ruth había sido impactada por el testimonio de la familia. Tan impactada estuvo que en el capítulo 1, versículo 16, le dice a Noemí, mire Noemí, no me niegues que te deje. Yo no me voy a apartar de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será tu pueblo y tu Dios, mi Dios. Cuando uno lee la carta de Ruth, entiende la trayectoria y la trascendencia de esta carta. Pero es buena para el día de hoy, porque está implicando que el testimonio de una familia cristiana puede impactar a otras personas a un cambiar de Dios, a un cambiar de situación, a un cambiar de país, diríamos ahí, ¿verdad? Ruth es consciente y dice, gracias al testimonio de Elimelech suyo, yo estoy confiando en ese Dios. Y aunque usted viva amargada, yo voy a estar ahí para consolarla. Entonces, capítulo 2, versículo 2 dice, iré al campo y hallaré gracia. Versículos 6 y 7 dice, te ruego que me dejes recoger, le dijo a Noemí, mira, suegrita, nos vamos a morir de hambre si yo no hago algo. Entonces denme el permiso de ir a una granja por acá cerca, ahí en Piedecuesta, donde el hermano que tiene bastante uyama, y yo recojo uyama, porque es que para ir a donde el hermano los pescados es más difícil, porque las escamas es complicado, ¿verdad? Y entonces dice, te ruego que me dejes juntarlas con los segadores entre las gavillas, y entró pues, y el celador que estaba ahí, la vio, y va y le dice a vos, mire, esta china está desde por la mañanita, no se ha movido, saca, recoge espigas, y yo no sé qué hacer con ella, ¿verdad? Hasta ahora no ha descansado, ni aún por un momento. Y entonces viene como esta mujer ha sido consolada con bendición. Capítulo 2 de Ruth, versículo 8 dice, y vos dijo a Ruth, oye, hija mía. Yo creo que aquí lo que ve es el afecto, porque lo que necesita alguien que sufre no es crítica, no es juicio, sino afecto. Claro, vos le podrías haber dicho, ¿usted qué hace acá en mi finca? ¿Usted qué hace acá recogiendo? Vaya a otro lado. Pero él le dice incluso, hija mía. Claro, el contexto después cambia de hija a otra cosa, pero bueno. Dice, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí estaba junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y ciégalas. Le da una estabilidad, le está diciendo, mire, no se va para otro lado. Usted es migrante, pero quédese acá. Yo le doy la estabilidad, le voy a permitir que coja eso. Es más, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, le da protección. Y cuando tenga sed, ve a las vasijas y bebe el agua que sacan los criados, le da provisión. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Halló gracia. Mira, el texto me está diciendo que vos le brindó a Ruth afecto, estabilidad, protección, provisión, porque había hallado gracia. Ahora, ¿por qué Ruth halló gracia delante de vos? ¿Ah? Mire lo que sigue diciendo. Versículo 11. Y respondió vos y le dijo, mire, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que has dejado a tu padre, a tu madre y la tierra de donde naciste. ¿Sabes que todo en la vida, algunos dicen que es que la naturaleza compensa? Yo creo que es la gracia de Dios la que llega a nuestras vidas para compensar lo que nosotros hacemos con otros. Por eso somos consolados para consolar. Pero consolando a otros, somos consolados también nosotros. Y Dios, ese Dios de gracia, nos permite que otras personas al ver, al reconocer lo que hacemos nosotros, también nos consuelen. Lo que vos está diciendo acá es, mire mujer, usted ha hecho cosas importantes en su vida. Primero cambió de Dios.
Buscó al verdadero Dios, al Señor de señores, al Rey de reyes. Ese testimonio de la familia que le impactó a ella permitió que Ruth misma cambiara su vida y sus situaciones. Y empezó a buscar algo para hacer por la suegra. Luego le dice, has venido de un pueblo que no conocías antes. Tuvo gran esfuerzo esta mujer. Nosotros queremos conseguir las cosas sentados. Ay, hermano, yo estoy sufriendo mucho, hagan algo por mí. No, hermanos. Dios ve nuestro corazón y Dios ve cómo hacemos cosas. Vos, yo también eso. Por eso hay tres cosas. Dios actúa, su palabra actúa y las personas actuamos. Dios ve nuestro corazón. Ahí me dicen, Jorge, metas en la lista de trasplantes. Yo le digo, no, pero Jorge, ¿qué más va a hacer? Le dije, estoy haciendo cambios. Pero, ¿qué tal yo sentado orando desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la noche? Señor, cámbiame mi hígado, Señor, dame una célula, Señor, dame esto. Y salgo a comer hamburguesas, beber cerveza, fumar, trasnochar. Yo no creo que la vida funcione así. Yo creo que Dios guía nuestras vidas para que tú y yo cambiemos. Porque somos nuevas criaturas. Y de tal modo que si alguna nueva criatura, todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dios lo que hace es guiarnos para que tú y yo encontremos cómo salir de las situaciones. ¿Qué está haciendo Ruth? Está actuando. Está actuando. Ella no se quedó y le dijo, bueno, suegrita, vaya usted que la conocen acá, traiga algo para las dos. Yo haría eso, más fácil, ¿no? Pero Ruth se esforzó. Hermanos, salir del sufrimiento implica esforzarnos también. Orar, buscar de Dios, estimularnos los unos a los otros. Versículo 12 dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel. Es decir, ella reconoce que no es vos el que está actuando, sino que por encima de vos está Dios. Pero Dios usa a vos, así como Dios los ha usado a muchos de ustedes para ayudarme a mí, para apoyarme a mí. ¿Me entienden? Yo agradezco por cada uno de ustedes. Pero todas las noches digo, gracias Dios mío, por la vida de fulanito, sutanito, merengano, perencejo, porque tú tocaste su corazón. Y seguramente ellos tienen muchas necesidades y han sacado tiempo para mí, para orar, para llamarme, para consolarme, para tantas cosas. ¿Sabes que detrás de todo es la obra de Dios, hermanos? Y el texto sigue diciendo, ahí hay consuelo y hay bendición. Dice al final, versículo 13, y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Me gusta Ruth, me gustan sus palabras. Ella entiende que no merece nada, pero cambió de Dios, buscó al Dios vivo y verdadero. Obró, se esforzó, estoy dispuesto a actuar para su suegra, ¿verdad? Y reconoce que vos estás siendo usado por Dios para suplir sus necesidades. Hermanos, somos consolados para consolar. Y todo ese proceso de afecto, estabilidad, protección, provisión, gracia, reconocimiento, esfuerzo, la obra de Dios, el consuelo y la bendición, que aparentemente fue por vos, tiene una imagen grande y poderosa encima, que es la mano de Dios. Es la mano de Dios. Dios quiere llegar a tu vida para darte consuelo. Tal vez va a usar a alguien al lado tuyo. Tal vez va a usar a muchas personas al lado tuyo. Pero el mayor consuelo está en la cruz del Calvario. Cuando Jesús mismo dio su vida por ti y por mí. Cuando Él experimentó el sufrimiento, fue varón de quebrantos. Se burlaron, lo injuriaron, lo rechazaron, lo negaron. Y Él hizo eso para que tú y yo recibiéramos consuelo, para que fuéramos redimidos, para que nuestros pecados fueran perdonados y para quitarnos el sufrimiento de la muerte y la condenación. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo son nuestras vidas? ¿Qué tanto damos gracias a ese Dios grande? ¿Qué tanto buscamos el verdadero consuelo no solo en la cruz, sino en su palabra, en orarle a Él, en buscar su voluntad? Dice en el Salmo 94, 18, el salmista dice, yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba.
En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Y lo que yo entiendo de este maravilloso texto es que el salmista era tentado y podía caer, casi resbala. Pero en medio de su vida decir, ya no aguanto este dolor, ya no aguanto este sufrimiento, ya no aguanto esta carga, ya no aguanto estas situaciones. Ahí está la misericordia de Dios. Está el gran amor de Dios que llega a mi miseria, a mis necesidades. Y Él es el que me sustenta. Por eso cambió sus pensamientos. Y no se concentró en la situación, en el dolor, en el sufrimiento, sino en la misericordia de Dios. En el amor de Dios. Y cuando hizo eso, ¿qué pasó? Que las consolaciones divinas, que Dios es de toda consolación y nos consuela en toda nuestra tribulación, alegraban el alma. Hermano, tú puedes pasar del dolor a la bendición, pero necesitas confiar en Dios, totalmente en Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera el tiempo. ¿Y cómo nos humillamos delante de Dios? Echando toda vuestra ansiedad sobre ti, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, qué lindo entender este texto también. Porque a veces somos orgullosos, altivos, y yo puedo, y yo lo voy a hacer. Y queremos hacerlo todo. Y queremos vencer el sufrimiento y el dolor, o no reconocerlo. Que la mayor problema que tenemos es que no reconocemos el dolor. Eso no, eso ya pasará, eso no es nada. No. Tenemos que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Y el texto es así, ¿no? Yo me humillo bajo la poderosa mano de Dios. Me meto en Él. Él es mi roca, mi refugio. ¿Verdad? Para que Él me exalte. O sea, Él me saque de esa situación y me ponga por encima cuando fuere el tiempo. Cuando fuere el tiempo. Dios quiere que yo aprenda a medio de las pruebas, del dolor y del sufrimiento. Pero bajo Él. Que sea el control de mi vida a Él. Para que Él me exalte. ¿Y cómo me bajo yo bajo su mano? Botando mi ansiedad. Señor, ya no me cargo más. Te entrego a ti esto. Tú sabrás qué haces. A mí me ha parecido que cada rato, ayer con las personas que me encontré, Jorge, pero no, póngase en la lista. Digo, yo no me voy a colocar en la lista en este momento. ¿Pero por qué es terco? No es terco, es que si yo pongo mis pensamientos a decir la única solución es el trasplante, yo no me hago nada. Y yo prefiero poner mis pensamientos, Dios, tú me vas a guiar para yo hacer lo adecuado y lo correcto. Y en el tiempo que sea, Dios me va a levantar. Ahora, si la voluntad de Dios es que yo tenga un trasplante, pues quedará evidenciado. Pero yo tengo que esforzarme, tengo que actuar. Y tengo que cubrirme de la gracia de Dios, ¿verdad? Y si yo boto mi ansiedad sobre Él, es porque sé que Él tiene cuidado de mí. Él tiene cuidado de mí. ¿Y sabes qué es lo más lindo? Que Dios tiene cuidado de ti también. La pregunta es si es en esta mañana. Vas a echar todas tus cargas, tus dolores, tus sufrimientos, tus angustias, tus tribulaciones bajo la mano poderosa de Dios. Si estás dispuesto, hazlo. Amado Dios, Padre Santo, te alabo y te doy infinitas gracias por tu amor y tu misericordia. Padre, a veces no comprendo el porqué del dolor, pero cuando uno ve tu palabra, entiende fácilmente que pasamos por sufrimientos para no olvidarnos del sufrimiento de otros. Y que tú nos consuelas para que nosotros dejamos consuelo a otros. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en mi vida, en mi salud, en todo lo que me rodea, Señor. Gracias porque tú has obrado a través de hermanos, de amigos, de personas que me están dando consuelo todos los días, en cada momento, Señor. Que están preocupadas por mi situación, pero gracias, Señor, porque confío en ti. Porque te entrego a ti todas las cosas de mi vida, Señor. Porque hay mucha gente orando por mí y porque estoy seguro que tú vas a tener cuidado de mi vida, de mi ser. Y entrego a ti todo, Señor, para que tú seas obrando. Y espero ese tiempo, cuando tú me exaltes, para que tú seas glorificado grandemente. Bendice a cada uno de mis hermanos y amigos en esta mañana acá, Señor. Que tu palabra taladre sus corazones, sus mentes. Y les hagas ver que en medio del sufrimiento, lo mejor es aceptar el sufrimiento y cederte a ti las cargas, las pruebas y el dolor. Confiando en lo que tú harás, orando siempre y buscando ese consuelo en tu palabra, que es la que nos da vida. Y que en todo tú seas glorificado. En Cristo Jesús. Amén.
Muchas gracias.